Bien, entonces ahora vamos a hallar la ecuación de la parábola cuyo vértice está en el punto 2,3 y foco en el punto 8,11. Acá ya tenemos ubicado el foco y el vértice. Entonces, para encontrar la ecuación necesitaríamos encontrar la directriz, ¿no? Entonces, por lo menos teniendo el foco y el vértice podemos dibujar el eje, ¿no? Acá vamos a colocar el eje. Ahora, si tenemos el eje, la directriz debe ser una recta que va a ser, en este caso, va a ser perpendicular al eje. Entonces voy a dibujar la directriz, ¿no? Esto va a ser, estas dos rectas van a ser perpendiculares, y lo que me va a interesar en este caso es encontrar la ecuación de la directriz. Para la ecuación de la directriz necesitaría por lo menos tener dos datos, ¿no? Al menos el hecho de que estas dos rectas sean perpendiculares me da el dato que yo, si tengo por ejemplo la pendiente del eje, puedo encontrar la pendiente de la directriz, ¿no? Supongamos que la pendiente del eje sea M1, pongámoslo, ¿no? Y para la directriz supongamos que su pendiente sea M2. Entonces ya sabemos que el producto de las pendientes debería ser igual a -1, ¿no? Dado que son perpendiculares. Entonces, ¿cómo se podría calcular la pendiente del eje? Bueno, el valor de M1, ¿no? Que va a ser igual a, en este caso sería la pendiente entre los puntos, que aparece el foco, y también el vértice, ¿no? Entre esos dos puntos, ¿no? Es indistinto el orden, nosotros podemos calcular y el mismo valor vamos a tener que encontrar, ¿no? En este caso sería 3 menos 11 es dividido sobre 2 menos 8. Por acá arriba nos sale, en el numerador nos sale menos 8, y en el denominador nos sale menos 6, que simplificando nos sale 4 tercios. Ahora si M1 nos sale 4 tercios, entonces M2 nos va a salir menos 3 cuartos. Entonces ahora ya tenemos la pendiente para la directriz. Lo que nos faltaría sería encontrar un punto para poder encontrar su ecuación, ¿no? Y ese punto lo podemos hacer utilizando la definición de parábola, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos que el punto de intersección, digamos que el punto de intersección es el punto cuyas coordenadas son, vamos a colocar sus coordenadas, x sub 0, y sub 0, ¿no? Entonces vamos a ver que la definición de parábola me dice que si yo aplico esa definición al vértice, tenemos que la distancia del vértice al foco, o sea, esta distancia, la longitud de este segmento, va a ser igual a la distancia del vértice a la directriz, que en este caso sería este otro segmento. Entonces, para encontrar el punto de coordenadas x sub 0 y sub 0, podemos hacerlo utilizando el punto medio de un segmento, ¿no? En este caso, ¿qué diríamos? Las coordenadas del vértice, que el vértice sería el punto medio del segmento que une el punto de intersección de la directriz y el eje con el foco. En este caso tenemos que 2 sería igual a la semisuma de las primeras coordenadas del foco y en este, bueno, sería igual a 2 sería igual a x sub 0 más 8 sobre 2, y 3 sería igual a 11 más y sub 0 sobre 2, ¿no? Entonces así podemos encontrar ese punto, ¿no? Ese punto lo vamos a colocar por acá, ¿no?
Haciendo las cuentas tenemos que los cálculos nos da que para ese punto sería menos 4, menos 5. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? Ya tenemos un punto, tenemos la pendiente para la directriz, entonces podemos calcular, entonces vamos a decir cómo, acá decimos cómo menos 4,5 menos 4, menos 5 pertenece, vamos a colocar así con letras, directriz. Entonces su ecuación o la ecuación de la directriz tenemos lo siguiente, ¿no? Podemos utilizar punto pendiente, ecuación punto pendiente sería y menos 5 es igual, en este caso sería menos 3 cuartos multiplicado por x menos 4, ¿no? Ahora sí, nosotros de acá, ¿qué podemos decir? Bueno, esto es igual a y más 5 es igual a menos 3 cuartos multiplicado por x más 4, ¿no? Haciendo las cuentas acá, por ejemplo, si nosotros multiplicamos menos 3x, menos 3 cuartos de x sería, acá vamos a colocar el menos, acá sería menos 3, ¿cierto? Entonces ahora podemos multiplicando por 4 a ambos lados de la igualdad, que tendríamos entonces 4y más 20 es igual a menos 3x menos 12. Entonces de acá que vamos a tener, ¿no? Entonces la ecuación de la directriz es, vamos a llamarle a la directriz L, ¿no? Para que sea más fácil de ubicar, ¿no? Entonces es o la ecuación de L en este caso sería, ¿no? Vamos a borrar esto, vamos a colocar la ecuación de L es la directriz, ¿no? Entonces la ecuación de L, vamos a decir, la ecuación de L es, en este caso, la ecuación general, ¿no? Tendríamos, trasladando todo, sería 3x más 4y más 32 igual a 0. Lo que estoy haciendo acá es simplemente pasando menos 3x, pasándolo como más 3x al lado izquierdo, y bueno, menos 12 pasándolo al lado derecho, sumándole al 20, entonces tendríamos esto. Ahora, a partir de ahí ya tenemos una situación similar. A partir de ahí tenemos una situación similar al ejemplo anterior. Tenemos la ecuación general de la directriz y tenemos el foco. Entonces lo que vamos a hacer es, ya con eso tendríamos la parábola, ¿no? Y de ahí nosotros podemos pensar en, pongamos que el punto x, y pertenece a la parábola, entonces nos va a interesar saber cuál sería la distancia, ¿no?, de este punto. Vamos a colocar la distancia de este punto hasta el foco, ¿no? Va a tener que ser igual que la distancia de este punto hacia la directriz, ¿no? En este caso, supongamos que voy a colocar esto así, supongamos acá es la distancia, estas dos longitudes deben ser la misma, y el procedimiento es como ya lo habíamos visto en el ejemplo anterior.
En el ejemplo anterior igualamos la distancia del punto de coordenadas x, y al foco con la distancia del punto a la recta L, es decir, a la directriz. Después usamos las fórmulas para calcular la distancia entre dos puntos y la distancia entre un punto y una recta. Luego, para eliminar la raíz cuadrada y el valor absoluto, elevamos al cuadrado y realizamos las operaciones. Como es algo que ya hemos realizado, entonces estoy acelerando el video. Identificamos los términos semejantes a ambos lados de la igualdad. Finalmente pasamos todos los términos al lado izquierdo y dejamos el cero del otro lado. Y obtenemos de este modo la ecuación de la parábola. La ecuación que acabamos de encontrar para este ejemplo y para el ejemplo anterior tienen algo en común. Son ecuaciones polinómicas de segundo grado en dos variables. Ambas variables están elevadas al cuadrado y aparece el término x por y. Las ecuaciones de una parábola en general son de esta forma, es decir, polinomios de segundo grado en dos variables. En este curso vamos a restringir nuestro estudio a las parábolas con ejes paralelos a los ejes coordenados, y en este tipo de parábolas solamente una de las variables va a aparecer elevada al cuadrado y la otra variable va a ser lineal o de primer grado. Además no va a aparecer el término xy, pues este término solamente aparecerá si se hace una rotación de las parábolas que estudiaremos en este curso.